Está con nosotros Verónica Zarauz vía Zoom, viuda de Fernando Villavicencio. Bienvenido, señora, le saluda Juan Javier Benedetti. Un testigo ha declarado que el gobierno de Correa es el responsable de la muerte de su esposo. ¿Qué piensa usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, este testimonio anticipado que tiene la Fiscalía como prueba es una prueba fuerte, no hay que tomarla así a la ligera como sucedió este fin de semana, que se crearon muchas especulaciones en torno a la probidad o no del testimonio de este testigo, así que vincule a esta organización política para mí no es ninguna novedad, porque hay que recordar que nosotros venimos de muchísimos años atrás siendo víctimas de este señor Correa, ¿no? Cuando él estaba en el gobierno nos persiguió, nos allanó, a Fernando le enjuició, fue sentenciado, Fernando también estuvo en la clandestinidad y nos obligaron de hecho a pagarle a este señor Correa $47,000 por daño moral. Ahora, señora, la Fiscalía dice que el testigo citó a los que ordenaron ejecutar el crimen, pero no dan nombres propios. ¿Qué le han dicho a usted? Es que la información que tiene la Fiscalía no se la puede hacer pública porque en los procesos no se los lleva en las redes sociales ni en la prensa. Los procesos se los lleva donde debe ser llevados, que es a través de la Fiscalía y mediante la justicia. Lo que se sabe, y en el testimonio adelantado de este testigo se ha dado nombres, se ha dado montos y se ha dado la participación de cada uno de estas personas. Este testigo es clave porque él iba a participar de los hechos, pero no llegó al punto de encuentro donde se dieron el sicariato de Fernando Villavicencio. Ese es un detalle que la prensa no conoce y por eso se ha dado toda esta tergiversación que de hecho ha aprovechado este señor Rafael Correa todo el fin de semana para tratar de deslegitimar el testimonio que tiene la Fiscalía. Verónica, buenos días, los saludo a Carlos de Tomaso. Antes que nada, primera vez que puedo entrevistarla, mi sentido pésame y mi solidaridad por lo ocurrido. Verónica, este testigo, usted nos pudiera dar un poco más de información. Ahorita ya nos dice, no es una persona que actuó, que iba a actuar. Esta persona está procesada, está libre, está con grillete, es de los que tiene que acudir, es decir, ¿nos puede contar un poco, sin dar el nombre evidentemente, las características de esta persona, de este testigo clave? Bueno, esta persona está vinculada a otro proceso que claro, no estamos hablando de un ciudadano común, no estamos hablando de una persona que tiene antecedentes delictivos, pero en este hecho nos sirve de testigo porque él conocía el plan y todo lo que se llevó a cabo para asesinar a Fernando el día 9 de agosto. Así que sí, este señor tenía medidas sustitutivas, tenía un grillete, pero ahora está bajo protección, está a buen recaudo, como decimos por acá por la sierra, así que cualquier persona que intente atentar contra la integridad o la vida de este ciudadano simplemente va a perder el tiempo porque ya él ha dado su testimonio anticipado y esa es una prueba fuerte que tenemos contra estas personas vinculadas a la organización política en mención. Verónica, me pareció ver que usted acudió a una reunión a Carondelet del fin de semana. Me parece haber visto declaraciones suyas fuera de Palacio de Gobierno. ¿Qué explicación ha dado el gobierno a la falta de custodia y de cuidado de todos los detenidos que fueron asesinados del fin de semana y qué medidas de protección están tomando con los otros que aún siguen vivos? Bueno, yo acudí exactamente para esto, para exigir respuestas del por qué no se cuidó adecuadamente a estos ciudadanos colombianos que fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Y sí, fue removida la cúpula policial y el director de investigaciones, este señor Luna, también salió de la policía. Sé que ahora los procesados están bien protegidos y
y yo no conozco su paradero y no nos interesa conocer su paradero. Lo que nos interesa saber es que están protegidos y están a buen recaudo hasta que se dé la formulación de cargos y se lleve a la etapa terminal del juicio, ¿no? Señora Zarauz, muy buenos días. La saluda a usted muy respetuosamente, Alfonso Harp. Tengo un par de inquietudes que quiero transmitírsela. La primera, este testigo protegido, que en principio iba a ser parte también del acto criminal, habría que averiguar si es que ayudó o no ayudó de alguna manera a hacerlo, lo que lo convertiría en cómplice, pero por lo pronto aparece como testigo protegido. Fue capturado mucho antes de que la Embajada de los Estados Unidos proponga o ofrezca los $5 millones por información, o recién ahora fue detenido o se presentó. Un poco cuéntenos, usted está más al tanto del detalle, ¿cuándo apareció esta figura, este sujeto o esta persona que el día de ayer declaró? Bueno, yo no sé exactamente cuándo fue apresado. Lo que sí sé es que ha sido vinculado a otro proceso donde también participaron los detenidos que estaban en la cárcel de La Tacunga. La versión que él cuenta, el testimonio, porque no es una versión, el testimonio que él da es importante porque a través de la Fiscalía y el FBI se ha corroborado además que coincide con otro testimonio que se brindó los ciudadanos colombianos que fueron asesinados. Ellos iban a ser trasladados de la cárcel y claro, no les permitieron el traslado, ¿no? Y alguien filtró esa información y se produjo estos asesinatos para callarlos de alguna forma. Así que cualquier cosa que pretendan hacer contra este testigo protegido sería en vano, porque ya tenemos su testimonio y este es el camino que tiene la Fiscalía para llevarnos a conocer quiénes realmente participaron y en qué grado están involucrados en el asesinato de Fernando. Y mire usted una declaración que acaba de dar hace pocos minutos, precisamente usted, en donde dice que esta persona que es testigo protegido ha participado de otros delitos, seguramente criminales, y con medidas sustitutivas y grilletes. Miren hasta dónde está llegando la justicia, de aflojar de entrada a delincuentes contumaces y ponerles grilletes y solamente medidas sustitutivas. Señora Zarauz, muy buenos días, bienvenida a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. Este tema hay que manejarlo con pinzas y percibo una clara prudencia de su parte. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que este caso no se maneja a través de la prensa o las redes sociales. El caso, la investigación, lo debe manejar la autoridad competente con el sigilo y la prudencia en el manejo de la información, pues implica un montón de cosas que deben ser respetadas y manejadas con mucha inteligencia. Pero dentro de la información que usted tiene, yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es más o menos el resumen de lo que importa, lo que compete informar a la ciudadanía con respecto al testimonio de este testigo nuevo que usted menciona? Y por otro lado, ¿cuál es su impresión del manejo de la información con respecto a la autoridad? Antes mencionábamos que pareciera a veces que no hay alguien en la cabeza de la investigación. Sin embargo, usted es una parte del caso, usted es parte de lo que a quienes se debe informar. ¿Cómo se siente usted con respecto de eso? Porque la ciudadanía puede opinar muchísimas cosas, pero es que el caso no es para la ciudadanía, el caso es para las personas involucradas. Exacto. Sí, pues todo lo que se ha visto el fin de semana es producto de la desinformación de la Fiscalía. Es más, son ellos los que deben dar las informaciones y los detalles, porque a mí no me corresponde dar esos detalles. Lo que yo sí sé es que ahora hay un testigo que vincula a esta organización política en el asesinato de Fernando y en el camino se verá el grado de responsabilidad que tienen. También sabemos el monto que se ha pagado, o sea, han sido $200,000, y también sabemos que hubo un primer intento de sicariato contra Fernando el 1 de julio en la ciudad de Santo Domingo. Cuando Fernando estuvo ahí haciendo campaña, hubo una caravana enorme ese día 1 de julio y ellos vieron que no podían actuar ahí porque era imposible acercarse a Fernando ese momento. Ahí aplazan el intento de sicariato hasta llegar a la ciudad de Quito, donde lo cometen al final.
Cerrada la instrucción fiscal, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, ahora se inicia una nueva etapa con estas nuevas informaciones que se tiene. Bueno, vamos a hacer la fiscalía tiene que hacer las investigaciones correspondientes, porque tampoco solo con la versión el testimonio del testigo podríamos acusar. Vamos a tener que llevarlo esto, como todo procedimiento judicial, es un camino que hay que recorrer. Y la instrucción fiscal, sí, se cerraron la etapa de solicitar las indagaciones respectivas, pero todavía quedan pendientes unas versiones que se van a terminar de dar esta semana. Señora Zarauz, en un crimen, en un acto de esta naturaleza, en un asesinato, en un crimen en general, hay autores materiales, los gatilleros la mayoría de ellos ya los han matado. Hay uno o varios autores intelectuales, eso hay que descubrir, tendrá que ser revelado en algún momento. También hay cómplices, aquellos que ayudan a que se ejecute el crimen. A mí desde el primer minuto, señora Zarauz, y a usted también, porque usted lo dijo apenas se enteró o salió a dar declaraciones a partir de la muerte de Fernando Villavicencio, realmente la actuación, entre comillas, de la cápsula de seguridad de Fernando fue absolutamente deplorable. En primer lugar, lo embarcan en una camioneta de policía, cosa que está absolutamente prohibido de que en un bien público se preste para hacer campaña. En este caso, ¿por qué un candidato tiene que ser colocado, tiene que ser transportado por cualquier carro público y mucho menos por un carro de policía? O sea, ya eso genera un primer acto de sorpresa. Segundo, es la primera vez en la vida que yo me entero, yo he hecho muchos años campaña electoral, es la primera vez que me entero que un candidato presidencial, más aún un candidato amenazado, entra un carro solo en donde ni siquiera hay un chofer. Obviamente tampoco el carro estaba prendido, no entra nadie antes para acompañarlo, hasta cierto punto para protegerlo. Tercero, no hubo una custodia correcta que ameritaba un candidato amenazado como Fernando Villavicencio, que cubran todo el espacio, y prácticamente le abren la puerta y lo tiran para el sacrificio. Entonces, ¿qué información usted ha recibido también de la cápsula de seguridad, tanto de la privada como de la propia Policía Nacional, sobre este hecho, doña Verónica? A ver, la policía designó un vehículo para la movilización de todos los candidatos, porque a todos los candidatos tenían que protegerles. Todos los candidatos tenían un vehículo del Estado, no para hacer campaña, sino para ser resguardados de alguna manera. En el caso de mi esposo, él tenía el mismo trato de todos los candidatos presidenciales de la época. A pesar del nivel de riesgo que él tenía el mismo trato que todos. A él le designaron un patrullero para que le sirva de protección, porque él tenía un auto blindado que el chofer se llevó a la ciudad de Guayaquil 3 días antes y no lo regresaba a Quito. Entonces, es por este motivo que Fernando no tenía en qué movilizarse y decide movilizarse en esta camioneta que fue la que fue avaliada por los sicarios. Doña Verónica, permítame hacerle una pregunta. O sea, claro que todos los candidatos tienen que tener protección policial, eso es correcto. Y de hecho Fernando la tenía y posiblemente debió haber tenido mucha más. Pero la camioneta no es para transportar al candidato, sino para hacerle la custodia. En ese sentido es que a mí me llama la atención que lo lleven a la camioneta, porque yo estoy absolutamente seguro que no es Fernando el que dice me voy en tal carro o en cuál. A él lo llevan. Eso es lo que a mí me genera la inquietud. ¿Cómo así lo llevan a una camioneta en donde ni siquiera había un chofer, etcétera? Por eso es que yo tengo dudas también de la cápsula de seguridad de Fernando. El chofer sí estaba dentro de la camioneta. No es un chofer así enorme, grandote, así como usted, pero es un policía que sí estaba dentro del vehículo. De hecho, es el policía que le dispara al sicario que mató a Fernando. Entonces, sí había un conductor. Mis primeras versiones de esto eran lo que yo vi en redes sociales y lo poco que se conocía además, pero ya 2 meses después ya conozco todos los detalles, conozco cada hecho y cada participación de cada persona. Fernando fue en esa camioneta
simplemente porque el conductor se llevó el carro blindado a la ciudad de Guayaquil y no regresó con el carro, y Fernando no tenía en qué moverse y no le quedó otra opción que subirse a la camioneta sin saber que esa subida a la camioneta le iba a costar la vida. Verónica, una última pregunta de mi parte. La semana pasada hubo esta discusión sobre el teléfono de Fernando Villavicencio. Fernando hizo algunas declaraciones en medios de prensa que él había recibido amenazas en su teléfono. Nosotros, de hecho, lo tuvimos en la cabina 2 días antes de que falleciera. ¿Cuál es su posición en torno a esto del tema? Porque la lógica daría a pensar, bueno, si él tenía amenazas en su teléfono, pues sería importante mirar los números, a mirar el contenido, ver qué información se puede extraer para colaborar con la información. Eso sería la lógica. ¿Cuál es su posición en torno a lo del teléfono de Fernando? Bueno, todas las amenazas que Fernando recibió en vida fueron inmediatamente dadas a conocer por el jefe de la cápsula a través de partes policiales, y algunas de las amenazas también fueron llevadas a la fiscalía. Entonces, el tema de las amenazas está cubierto por esa parte. El teléfono yo no lo tengo. Fue su hija Amanda quien recibió el teléfono al día siguiente del asesinato. Yo todavía no llegaba al país y ella dice que lo botó en el río Tomebamba. Entonces el teléfono está en el río Tomebamba. Tengo una inquietud del público. Quisiera que usted la absuelva. Dice Patricio Cando: explota en el celular y se destapa la olla de grillos y se cae el show. Para los que dudan, la información siempre queda en la nube y el show de la derecha neoliberal se cae como castillo de naipes. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo no creo que se le pueda llamar un show a un asesinato de esta magnitud. El teléfono de Fernando no ha sido requerido por la fiscalía, no ha sido pedido formalmente, entonces de ahí las especulaciones que se dan en redes sociales no sirven de mucho, porque el teléfono era privado de uso personal de Fernando, así que todo lo que Fernando tenga en su teléfono es parte de su vida privada. Además están ahí las fuentes de él como periodista. Ustedes en su gran mayoría son periodistas y saben que lo que hay que proteger siempre es la fuente de las personas que les brindan la información. Bueno, muchísimas gracias a Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, por comparecer en este programa. Buenos días, muchas gracias. Gracias.